Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este ya es el tercero y último vídeo sobre el tema uno del bloque quinto de gestión financiera. Y vamos con ello. En el último vídeo vimos el presupuesto por programas, concepto y fases. Y nos quedaba el ciclo presupuestario y la terminología y desarrollo del proceso presupuestario. Mantengo aquí en pantalla, mantengo todo junto, podría separarlo, pero me parece lógico mantenerlo porque quiero hacer hincapié en la idea de que está todo bastante interrelacionado, ¿no? Como venimos hablando. Y más ahora, en estos epígrafes que vamos a ver, va a confluir todo, van a confluir los principios, va a confluir el presupuesto por programas y todas las ideas que hemos venido viendo. Pero bueno, vamos a centrarnos. El ciclo presupuestario. Este es el esquema básico, los elementos principales y lo más reseñable para la preparación. Se compone básicamente de la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control. Cosas a tener en cuenta. Por supuesto, la elaboración la lleva a cabo el gobierno. Dice la Ley General Presupuestaria, un matiz casi a título de anécdota, ¿vale? Que la Ley General Presupuestaria de alguna manera viene a concretar lo que nos dice la Constitución. La Constitución dice que se hará al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, de los presupuestos, y la Ley General Presupuestaria antes del 1 de octubre. Vienen a decir lo mismo, solo que la Ley General Presupuestaria de forma más concreta. No creo que lo pregunten esto en la vida, sería demasiado pérfido, pero bueno, también sobre todo para recalcar la idea de que es antes, o sea que se elaboran y tienen que llegar a las Cortes. Lo importante de esto es que lleguen a las Cortes antes del 1 de octubre, ¿vale? Eh, sí. La aprobación, que sería en todo esto en términos ideales, como mínimo dentro de ese último trimestre, todo en términos ideales, porque realmente esto en los últimos años en la práctica nos ha venido cumpliendo, pero eso a nosotros nos tiene que dar igual, ¿vale? Nosotros tenemos que ver lo que pasa, lo que dicen las leyes, lo que dicen las normas, que es lo que nos van a preguntar. Se encargan las Cortes Generales, también se dice que examinan y enmiendan, con sus particularidades que veremos al final de este vídeo. Durante el último trimestre del año anterior, ¿vale? Ejecución. Bueno, la ejecución básicamente consiste en llevar a cabo, pues, en ejecutar los gastos y lo que venga presupuestado en la ley de presupuestos generales. Pongo principalmente el ejecutivo, porque principalmente es el ejecutivo luego el que va a gastarse ese dinero y obviamente durante el año natural, durante el año al que se refieren los presupuestos generales. Y luego, sobre el control, un par de matices, un par de apuntes así para tener en cuenta. Y es que el control no solamente se da al final por el Tribunal de Cuentas, eh, se da a lo largo de todo el proceso, desde la propia elaboración, como vamos a ver, porque no dejan de ser formas de control las que hace el propio Ejecutivo. La aprobación es otra forma de control que lo llevan a cabo las Cortes Generales, es decir, el Poder Legislativo también controla el proceso en el ciclo presupuestario. Y el ejecutivo, cuando va ejecutando en la fase de ejecución, como veremos en el tema 3, pues también controla a través de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado. Lo más importante del ciclo presupuestario pues es esto, y vamos a ver ahora de forma más desarrollada estos puntos, dejando sin embargo lo referente a la ejecución y al control, porque esto lo vamos a estudiar con más detalle en el tema 3 de este bloque, ¿vale? Y me parece, pues para no redundar, lo vamos a dejar al margen, pero que sepas que después de la elaboración y la aprobación, que es lo que vamos a ver con más detalle ahora, luego vendría la ejecución y el control. Bueno, pasamos a lo siguiente: terminología y desarrollo del proceso presupuestario. Esto quizás es lo más enrevesado, lo más complejo de todo lo que hemos visto en este tema, porque precisamente es donde confluye todo lo que hemos visto, ¿vale? Vamos a ver cómo confluyen desde principios hasta la idea, todo lo del presupuesto por programas, por supuesto el concepto de presupuesto y todo esto del ciclo presupuestario que acabamos de ver. Aquí es donde confluye y donde se desarrolla todo. Bueno,
vamos a intentar ir por partes, vamos a intentar dividir para vencer, ¿vale? Porque si no esto es bastante lioso. Luego en verdad es bastante de cajón y bastante sencillo, pero es porque también tienen que ver, entran en juego la Constitución, varias leyes y hay que ir con cuidado, ¿vale? Antes que nada, en la elaboración vamos a dividir la elaboración para entendernos entre actuaciones preparatorias y lo que va a ser el, el procedimiento de elaboración propiamente dicha, ¿vale? Que tiene más que ver pues, con la elaboración del estado de gasto, estado de ingresos y con todo el articulado y que culmina con el proyecto de ley, ¿vale? De presupuestos. Pero antes de llegar a eso, hay que hacer una serie de actuaciones preparatorias, que son estas que tenemos aquí, que las tenemos aquí desarrolladas, que constituyen requisitos imprescindibles para poder luego elaborar los presupuestos y que, por lo tanto, están ahí, pues eso, como actuaciones preparatorias. No es casual que la primera que tengamos aquí sea el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública. No es casual, digo, porque realmente esta es necesariamente la primera, porque como veremos, las demás, las que siguen, precisan de esta para poder desarrollarse. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto tiene que ver con los principios que vimos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que nos venían del artículo 135 de la Constitución, esto lo vimos al principio en el primer vídeo del tema, y que se desarrollan en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012. Vamos a ver, detalles de esto, qué es lo que sucede, ¿no? en estas actuaciones preparatorias. Lo primero que nos ayuda un poco a enmarcarlo todo para entenderlo bien es que se debe dar como mucho durante el primer semestre de cada año. Vale, esto nos tiene que servir un poco para ubicarnos, es decir, para ver, para ir tomando referencias. Hemos dicho que el objetivo que tiene el Ejecutivo, según las leyes, es llevar los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos a las Cortes antes del último trimestre. Vale, tenemos ese límite, ¿vale? Ese límite máximo, que ya digo, luego en verdad no se ha cumplido en los últimos años, pero eso nos da igual. Tenemos ese límite máximo y ahora empezamos en actuaciones preparatorias que nos dice, para el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria vamos a tener como máximo el primer semestre. Lógicamente, claro, al Ejecutivo le conviene acelerar esto, agilizarlo al máximo. No quiere decir que vaya a agotar necesariamente el primer semestre, eso tampoco tiene sentido, pero que para que nos vayamos ubicando. Aquí el objetivo va a ser que el Consejo de Ministros llegue a un acuerdo, ¿vale? Mediante el cual establezca esto y ese acuerdo lo lleve a las Cortes, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo se hace ese acuerdo? Bueno, pues se hace a propuesta del Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que será público, detalle, y de la Comisión Nacional de Administración Local. Quizá lo más importante de esto que acabo de decir no es estos entes que intervienen, sino la idea de que intervienen porque este objetivo, aunque se fija mediante acuerdo del Consejo de Ministros, es un objetivo para el conjunto de las administraciones públicas. Vale, ¿un objetivo de qué? Pues un objetivo que lo que tiende es, o a lo que aspira es, a fijar los límites en la capacidad o la necesidad de financiación, es decir, la capacidad que van a tener esas administraciones públicas de, entre comillas, forzar la máquina, o sea, de poder endeudarse y demás. De acuerdo con la definición contenida del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. De nuevo, como pasaba antes, lo importante no está tanto en saberse el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que si te lo sabes mejor, como la idea de un poco del origen, de dónde venía esto. Esto venía de la Ley Orgánica, la Ley Orgánica 2/2012, que a su vez viene del artículo 135 de la Constitución, que a su vez viene de toda aquella reforma que se hizo, que tenía que ver con la contención del gasto público, que tenía que ver con la influencia de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Esto está muy mediado por mecanismos de la Unión Europea, y este en concreto,
Pues básicamente es un sistema para homologar cuentas, ¿vale? Es decir, para que estas cuentas, estos objetivos, sean traducibles o sean homologables a las cuentas que pueda establecer otro estado, otra región de la Unión Europea, ¿vale? Simplemente tener en cuenta, tener un poco, sobre todo en este punto de partida, tener en cuenta la influencia de, pues esto, que esto digamos tiene que tener un encaje en las cuentas a nivel europeo, ¿vale? Que no solamente atañe a, a España como estado, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué se tiene en cuenta para establecer este objetivo? Pues se tiene en cuenta, aparte de lo que hemos estado viendo, la regla de gasto recogida en el artículo 12 de esta ley orgánica, ¿vale? Que viene básicamente a fijar los límites para el endeudamiento con respecto a la tasa al crecimiento del PIB y al saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediatamente anterior. Es decir, vamos a ver cómo vamos a crecer, por un lado, y cómo han quedado las cuentas en el ejercicio anterior. Es decir, esos van a ser elementos determinantes a la hora de fijar estos objetivos de estabilidad presupuestaria, ¿vale? Que ya digo, todavía estamos en actuaciones preparatorias de los presupuestos. Y estos objetivos fijan objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública y para los 3 ejercicios siguientes. Esto es importante, ¿vale? Al igual que pasaba con los programas, con los escenarios, de nuevo, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijan siempre con vistas al medio plazo, ¿vale? Con vistas a los 3 años. Y para el conjunto de las administraciones públicas, esto ya lo hemos dicho. Y claro, esto, como te decía antes, esto va a tener como un efecto cascada, por decirlo así, porque va a poner unos límites primeros para todo lo que viene ahora, ¿vale? Pero claro, antes de establecerse eso, de darse por bueno, lo tiene que remitir el Consejo de Ministros a las Cortes Generales. Y nos dice la ley que si el Congreso o el Senado, ¿vale? No creo que pregunten mucho por aquí porque me parece como demasiado detalle. Quiero decir, lo importante aquí es más bien la idea de que el establecimiento de estos objetivos es una parte primigenia de la elaboración, ¿vale? De los presupuestos. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Que si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno va a tener un mes de plazo como máximo para remitir un nuevo acuerdo, ¿vale? Un nuevo acuerdo con unos nuevos objetivos. Esto nos sirve un poco también para recapitular un poco lo de los tiempos. Dijimos, primer semestre para estos objetivos, tiempo máximo. Si fallan por lo que sea o lo echan para atrás el Congreso o el Senado, tiene un mes de plazo, ¿vale? Repetimos, con la idea de que tengan luego margen, de que el Ejecutivo vaya a tener margen luego para elaborar los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos y remitirlo a las Cortes otra vez. Bueno, otra vez no, el proyecto es otra cosa, ¿vale? Antes del último trimestre, o sea que esto tiene que acelerarlo porque lo que viene después no es tampoco sencillo. Es decir, la elaboración de la ley de presupuestos es bastante compleja, con lo cual esto, aunque le da un semestre, lo suyo es que lo agilice, como venimos diciendo. Hago tanto hincapié en esto de las fechas, quizá no porque lo considere tan preguntable, sino porque pienso que si tienes claras estos ritmos, el procedimiento, pues te va a ser más fácil de asimilar todo el protocolo, por decirlo así. Y nada, aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, la elaboración de los proyectos de presupuestos de todas las administraciones públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos, obviamente. Esto es lo que estamos diciendo una y otra vez. Hemos fijado el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, ¿vale? Ya, digamos, las Cortes han aceptado esos objetivos y ahora pasamos a las siguientes actuaciones preparatorias, ¿vale? Que son, la más importante que nos queda es el establecimiento del escenario presupuestario. Esto es algo que ya vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Que es aquello que hacía el Ministerio de Hacienda y demás. De nuevo, esto lo vimos también, que se van actualizando los escenarios anualmente referidos a los 3 años siguientes, ¿vale? Y que concretan los equilibrios presupuestarios básicos, la previsión de ingresos, compromisos adquiridos y los límites a respetar por la acción de gobierno. Esto quizás es lo más importante en realidad, porque en verdad te está diciendo, esto es la finalidad de estos escenarios, ¿vale? Porque al fin y al cabo, lo que nos sirven, como dijimos en el vídeo anterior, esto le sirve al gobierno para decir, bueno, ¿cómo está el panorama, ¿vale?
Y conforme a eso, pues la acción de gobierno pues se tiene que acomodar a esos escenarios. Esos escenarios, por supuesto, pues van a tener en cuenta lo que hemos visto antes de el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Por eso el orden. Importante también, cosa que vimos en el vídeo anterior, que los confecciona el Ministerio de Hacienda. Tanto los escenarios de ingresos como los escenarios de gasto. ¿Vale? Ojo con escenario de ingresos. Los escenarios de ingresos, al igual que los presupuestos de los estados de ingresos, también los hace el Ministerio de Hacienda. Que no te líen con el Ministerio de Economía, porque les gusta mucho intentar liar por ahí. Y luego, como última actuación preparatoria, que es la que se podría entender que hace de nexo entre las actuaciones preparatorias y las actuaciones ya de elaboración propiamente dicha de los presupuestos, está la orden del Ministerio de Hacienda que establece el procedimiento para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Y eso pues contiene las instrucciones, los plazos y todo lo que deben cumplir desde el punto de vista técnico los diferentes centros gestores. Y pues eso que te digo, que es de alguna forma la que, cogiendo ya tenemos, digamos, todos los parámetros que nos van a dar los escenarios y el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y ahora ya lo que queda es que el Ministerio de Hacienda le diga a los distintos centros gestores cómo, de forma técnica, en cuanto a los parámetros técnicos y los plazos y demás, cómo deben remitir las propuestas de presupuestos, que es lo que vamos a ver ahora, que ya entramos en el proceso de elaboración más propiamente dicha. Y vamos a dejar al margen todo lo que tiene que ver con la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social, porque pienso que es un desvío y nos llevaría demasiado tiempo. No es tan preguntable, pueden intentar liarnos, pero realmente míratelo en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria y te vas a dar cuenta que es como si tuviese una especie de subministerio de Hacienda, ¿vale? El Ministerio de Seguridad Social, y también es lógico, porque es un ministerio que mueve muchísimo dinero y que, en fin, ahora mismo no sé los datos, ¿no? Pero el dinero que se destina, por ejemplo, a pensiones pues son prácticamente es gran parte del presupuesto, ¿no? Pero bueno, simplemente puntualizar que eso lo vamos a dejar un poco al margen porque pienso que supone un desvío y que enrevesaría esto demasiado, pero que te lo mires, por si acaso. Dicho esto, vamos a ver cuál es el proceso por el cual todo esto se gestiona casi todo a través del Ministerio de Hacienda y cómo el Ministerio de Hacienda va a ir recibiendo las propuestas de presupuestos de los distintos centros gestores, de los distintos elementos que luego van a aparecer en los presupuestos, los que van a gastar sobre todo, también los que ingresan, pero que estos son muchos menos, y cómo luego el Ministerio de Hacienda va a refundir toda esa información en lo que es el proyecto de ley de presupuestos, cómo eso lo eleva al acuerdo como proyecto de ley al Consejo de Ministros y cómo luego el Consejo de Ministros lo va a llevar a las Cortes Generales, ¿vale? Es un poco un subíndice de lo que nos viene ahora. Esto quizá lo más complejo, lo más difícil, y de aquí la verdad que pueden preguntar cosas. O sea, esto que vamos a ver ahora es complejo y es preguntable, lo cual es un poco problemático, pero bueno, es lo que hay. Es quizá lo peor del tema, ¿vale? Toda esta parte. Nos dice la Ley General Presupuestaria que esto se inicia de alguna forma con las directrices que da el Ministerio de Hacienda a los órganos del Estado con dotación diferenciada. Que esto no nos vamos a meter en quiénes son ahora, porque esto lo vamos a ver en el tema siguiente. Pero para que nos entendamos, el Ministerio de Hacienda va a decir, venga, os voy a poner los límites para que podáis elaborar vuestras propuestas de presupuestos, ¿vale? Y esos límites los establece el Ministerio de Hacienda a través con este fin se constituye, dice, la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición se determinará por orden del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Pero claro, esto aquí hay que tener en cuenta un matiz importante. Claro, esta comisión le va a decir a los centros gestores, a los que van a pretender gastar, les va a poner límites y les va a decir pues hasta dónde van a poder gastar. Pero esto no lo hace el Ministerio de Hacienda por motu propio, ¿sabes? No es que él decida, porque si no, esta comisión sería Dios. O sea, esto realmente dice aquí.
La comisión respetará la adecuación de los criterios de establecimiento de prioridades y de elaboración de propuestas a los límites y objetivos de política presupuestaria que los presupuestos deban cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente los presupuestos en realidad, en qué se gasta el dinero son decisiones políticas, y eso en realidad lo va a determinar el gobierno en su conjunto y sobre todo el presidente del gobierno en realidad, que no es el Ministerio de Hacienda el que realmente toma las decisiones. Parece, aquí por cómo está redactado puede parecer eso, pero que la idea no es esa, no es que decida el Ministerio de Hacienda, aunque desde el punto de vista legal dice esto, ¿vale? Vale, ya han recibido las directrices los distintos ministerios, los distintos centros de gasto, los que van a gastar el dinero. Digo ministerios, aunque luego, como veremos en el tema siguiente, paréntesis, hay cosas, hay, digamos, entes, y está la cosa un poco más compleja, pero vamos a pensar que son ministerios los que van a gastar, y todos los órganos dependientes de ellos, vale, ya tienen todo lo necesario, y dicen, venga, pues vamos a mandar nuestras propuestas de gastos, ¿vale? O nuestra propuesta de presupuesto, más bien, porque realmente el Ministerio de Hacienda no elabora el 100% de todo. Realmente lo que hace el Ministerio de Hacienda es, dice los límites y marca la pauta para que luego los distintos centros gestores hagan sus propuestas de presupuesto, se las remiten al Ministerio de Hacienda, y entonces el Ministerio de Hacienda, que es lo que viene ahora, hará la labor de refundición, por decirlo así, ¿vale? Sí, básicamente es eso. O sea, envían las propuestas de presupuestos con gastos e ingresos, si es que hay ingresos. Es decir, solemos dejar de lado en los ingresos porque realmente casi todos los ministerios lo que hacen, el 100%, es gastar, ¿vale? En términos prácticos, casi el único que ingresa es economía, ¿vale? Por eso suelen un poco jugarnos con esta confusión. Porque, vale, gestión de ingresos, y el que ingresa puede ser economía, pero en cuanto a presupuestos y contabilidad y todo eso, lo va a hacer siempre el Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, ojísimo con esto. Bueno, como te digo, se lleva a cabo el proceso de refundición, ¿vale? Recibe todas las propuestas de presupuestos de cada uno de los entes. Y, bueno, he puesto aquí el tema de los plazos. Un poco lo vamos a comentar para que te sirva de nuevo para recapitular. La idea es que desde que se publica la orden del ministerio, que es el momento en el que realmente van a poder hacer cosas, se pone en movimiento todo lo que es el proceso de elaboración propiamente dicho, como vimos antes, está desde ese momento hasta el 30 de septiembre, en realidad. Pero que esto tiene su matiz, y es que, claro, necesita más margen para luego poder someter el anteproyecto al acuerdo, a la aprobación, al acuerdo del Consejo de Ministros, que es lo que vamos a ver ahora, y necesita también margen para remitirlo a las Cortes, que tampoco es que vayan a ir tan apurados, ¿vale? Pero que un poco para recolocarnos un poco en términos temporales, ¿vale? Vale, de nuevo, ¿quién unifica y coordina los estados de gasto e ingresos que recibe estas propuestas que recibe de los distintos centros gestores para preparar el articulado de la futura ley de presupuestos? Pues ¿quién lo hace? El Ministerio de Hacienda, repetimos, lo hace el Ministerio de Hacienda, que no nos líen nunca con esto. Lo hace a través de, según nos dice la orden, bueno, en este caso es esta orden, la orden del Ministerio de Hacienda de 20/2020, y nos viene especificado en el artículo 5, no nos vamos a detener mucho, lo vamos a decir un poco de pasada, pero lo importante es saber que el que elabora los estados de gasto del anteproyecto de presupuestos es la Dirección General de Presupuestos, ¿vale? Que es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que aparece aquí, que en el caso del estado de ingresos hace de intermediaria, en cierto sentido, porque es la que coordina las propuestas de los centros directivos de ministerios, de aquellos centros directivos de otros departamentos con competencia en materia de ingresos. Es decir, los pocos departamentos que tienen competencia en materia de ingresos envían sus previsiones y estimaciones a la Secretaría de Estado, pero luego el que de nuevo elabora los estados de ingresos del anteproyecto de presupuestos es de nuevo la Dirección General de Presupuestos. Digamos que esta Secretaría de Estado, de la cual depende la Dirección General de Presupuestos, hace aquí de intermediaria, ¿vale?
para el tema de ingresos. Te remito a que te repases el tema 7 del bloque 1, ¿vale? Por el tema todo este de las estructuras dentro de la administración del Estado. De esto de Secretaría de Estado y demás. Pero bueno, seguimos avanzando. Detalle a recalcar. Vale. Esto del presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio de Hacienda. Es lo que te decía antes. Lo elabora, es lo que acabamos de ver, ¿vale? De forma que... Esto lo pongo porque la Ley General Presupuestaria en el artículo 36.3 nos recuerda que es el Ministerio de Hacienda el que... el encargado... Pero bueno, vale. Pero bueno, vamos a avanzar. Luego, en el artículo 36.3 de la Ley General Presupuestaria nos recalca algo que ya hemos comentado. Y es que el presupuesto de ingresos será elaborado por el Ministerio de Hacienda, que es esto que acabamos de ver, ¿vale? O sea, que no nos líen, con esto porque les gusta mucho. Y obviamente nos dice de forma que se ajuste la distribución de recursos de la programación plurianual, que tiene que ver con lo que vimos antes de los programas y de lo que no dejan de ser los compromisos que asumen los distintos ministerios y centros gestores. El trabajo sucio, los que hacen el trabajo sucio aquí son, o es sobre todo la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, ¿vale? Esta es la que hace todo el trabajo sucio, entre comillas, de recoger toda la información que recibe de los centros de gasto, la reunifica y entonces se la pasa al titular del Ministerio de Hacienda, al ministro o ministra de Hacienda. Este lo lleva al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo acuerda ya el anteproyecto de ley, ¿vale? Y es el que lleva este anteproyecto a las Cortes. Lo lleva ya como proyecto de ley, ¿vale? Y ya llegamos a la fase última de lo que es el proceso de elaboración propiamente dicho que venimos hablando. Aquí tenemos que esto ya se simplifica un poco la cosa, ya hemos salido un poco de la zona más turbia. Y aquí hay que tener en cuenta unas cositas que son bastante preguntables, pero son mucho más sencillas. La fecha, repetimos por cuarta vez, ya no sé cuántas, que tiene que ser antes del 1 de octubre del año anterior al que se vayan a ejecutar esos presupuestos, ¿no? O los últimos 3 meses, como decía antes, como decía la Constitución. Nos da igual, es lo mismo. Detalle importante, ¿vale? Nos dice la Ley General Presupuestaria en el artículo 37.2 que hay que acompañar el proyecto de ley de presupuestos generales con una serie de documentos, ¿no? Y nos habla de la memoria descriptiva de programas y gastos y sus objetivos anuales, programas de gasto y sus objetivos anuales, y otra serie de informes económicos y demás. Pero yo haría hincapié en dos cosas. Hago hincapié en dos cosas con vistas a que luego vayas profundizando y te mires las demás. Pero de partida, lo que yo me estudiaría sí o sí me asimilaría por narices es, por un lado, el informe de impacto de género y por otro, la memoria de beneficios fiscales. ¿Por qué estas dos cosas? Pues porque de alguna forma tienen más chicha. ¿Y por qué tienen más chicha? Porque son cosas que tienen que ver con otras leyes que por otro lado nos caen en otros temas y pues eso, tienen como un trasfondo y eso lo hace mucho más preguntable, ¿vale? El informe de impacto de género no figura en la Ley General Presupuestaria, pero sí figura en la Ley Orgánica 3/2007, la Ley para la Igualdad 22, creo que era el 22 de marzo, hablo de memoria, para la igualdad de mujeres y hombres, igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿no? Que nos cae, si no recuerdo mal, en el tema 7 del bloque 3, ¿vale? Y esa ley nos dice, en el artículo 19, que dice que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, tal y cual, deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Planes de especial relevancia económica. Bueno, si la ley de presupuestos generales no tiene especial relevancia económica, no lo tiene ninguna, con lo cual, pues ahí tienen que ir. Y luego la memoria de los beneficios fiscales. Esta nos viene
del artículo 134.2 de la Constitución, que nos dice, artículo 134.2, dice: los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Básicamente nos dice la Constitución que se tiene que especificar aquellos beneficios fiscales. ¿Qué son los beneficios fiscales? Pues son todo lo que tiene que ver con exenciones. Si hay un impuesto, pues a un colectivo, por lo que sea, se le exime de eso, pues esos son beneficios fiscales. Y eso tiene que venir especificado en la ley, en la documentación que acompaña al proyecto de ley, ya de por sí, ¿vale? Y nada, ya llega a las Cortes Generales, ¿vale? Ya pasamos al proceso, a la fase de aprobación que la lleva a cabo, como vimos en la Constitución, las Cortes Generales, el legislativo. También el examen, enmienda y aprobación. Esta parte ya es muy fácil. Simplemente tenemos que... Digo que es fácil porque ya también se ve con más claridad por dónde pueden ir los tiros de las preguntas. Y aquí lo que tenemos que saber, aparte de lo que ya hemos dicho de quién lo hace, obviamente, tenemos que tener cuidado con una serie de limitaciones o de particularidades que se dan en la tramitación, en la enmienda y luego en la propia... Y luego que se imponen también al Ejecutivo, ¿vale? No solamente particularidades en el proceso de aprobación para el legislativo, sino luego otras que tiene la propia ley de presupuestos y que va a tener el Ejecutivo. Detalles a reseñar, detalles así más reseñables, controvertidos. En cuanto a la tramitación, decir... detalle. Esto decimos que está regulado en la Constitución, lo que vamos a ver ahora, Constitución, y también aparece desarrollado esta regulación que viene de la Constitución en el reglamento del Congreso, ¿vale? En los artículos 133 a 135. Nos dice precisamente con respecto a la tramitación el artículo 133.2 que el proyecto de ley de presupuestos generales gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara del Congreso ahora. Esto es importante. Es importante y no da pie a hablar de otras cosas. Proyectos de ley ya de por sí tienen preferencia, pero es que la ley de presupuestos generales del Estado es una ley obviamente importantísima. Y es importantísima para el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de la economía, de todo, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido, y aquí lo dice, que goce de preferencia. Detalle importante, a pesar de todo es una ley ordinaria, ¿vale? Que no nos vayan a liar con que es una ley orgánica, es una ley ordinaria. Es una ley ordinaria, pero que tiene, como vamos a ver, pues, peculiaridades en la tramitación y la propia ley. En cuanto a la enmienda, nos dice la Constitución, dice: toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos es aumento del gasto, o disminución de los ingresos, requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Y el reglamento del Congreso desarrolla y especifica esto. Dice que las enmiendas que supongan aumento de créditos únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma sección. La misma sección es, por ejemplo, si es un ministerio dentro del mismo ministerio, ¿vale? Es decir, nos puntualiza, nos da un añadido a lo que nos decía la Constitución y nos dice que si se presenta una enmienda al proyecto de ley de presupuestos, es decir, si propone un aumento de gasto en un ministerio, tiene que, en otra partida de ese mismo ministerio, tiene que reducir por la misma cuantía esos gastos, ¿vale? Y que para una minoración de ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Esto es más o menos lo mismo que nos decía la Constitución. Simplemente que sepas que hay una puntualización hay puntualizaciones del reglamento con respecto a lo que nos dice la Constitución. Vale, limitaciones. Perdón. Limitaciones que nos impone la Constitución. Esta es muy importante, esta es muy preguntable y al mismo tiempo muy sencilla, muy de cajón. Nos dice que la ley de presupuestos no puede crear tributos, pero sí modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva sí lo prevea. No nos paramos mucho porque es muy fácil, pero ojo, preguntable, repito. Quiere decir sencillamente que la ley de presupuestos, la ley de presupuestos no puede inventarse tributos, no puede inventarse el IVA, no puede inventarse el IRPF, pero sí puede modificar
el IRPF, si la ley que regula el IRPF, que da origen al IRPF, pues lo dice que la ley, si esa ley concreta, esa ley sustantiva, dice que la ley de presupuestos generales va a poder modificar el IRPF o el que sea, ¿vale? Ojísimo con esto. Ojo también porque un detalle, y es que lo dice la Constitución. Es decir, si lo dijese, por ejemplo, la Ley General Presupuestaria, la ley de presupuesto se lo podría saltar a la torera porque están al mismo nivel, pero como lo dice la Constitución, te remito a lo de la jerarquía de las leyes, pues es palabra sagrada. Y luego, una limitación al Ejecutivo, y es que, de alguna forma, la ley de presupuestos se puede decir que lo compromete. Lo compromete en el sentido, y lo dice la Constitución también, de que no se podrán presentar proyectos de ley en ese ejercicio presupuestario, en el ejercicio al que se refieren los presupuestos generales, que impliquen aumento del gasto o disminución de los ingresos, ¿vale? Simplemente que sepas eso, que lo dice la Constitución. Vale, y ahora llegamos al caso en el que se han presentado y si no se aprueban, ¿qué pasa? Pues pasa que se prorrogan. ¿Quién aprueba esta prórroga? Nadie. Esta prórroga es automática. Esta prórroga se da porque lo dice la Constitución. Que se prorroga, obviamente, los del ejercicio, los presupuestos generales del ejercicio anterior, que es lo que últimamente ha pasado bastante, por cierto. Un par de obviedades, pero que no está mal que las recordemos, porque luego, si no las tenemos claras en el examen y nos preguntan por algo de esto, yo te aseguro que te entran los sudores y empiezas a rechinar los dientes y no mola nada eso. Cosas un poco de perogrullo, pero que ya te digo, vamos a verlas. Dice que la prórroga no afectará a créditos para gastos correspondientes a actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. Tan sencillo como que si hay, por ejemplo, hablando un ejemplo un poco chorra, ¿no? Pero si está pautado que en un presupuesto se destine dinero para construir la cimentación de un puente y se construye en ese presupuesto, no tiene sentido que se vuelva a destinar dinero a la cimentación de ese puente, ¿no? Pues eso, sencillamente. Y que luego la estructura orgánica del presupuesto se adaptará a la organización administrativa vigente. Es decir, que si ponte que en la ley de presupuestos generales figura el Ministerio de Defensa y luego se llama Ministerio de Defensa y no sé qué, pues ese no sé qué se va a añadir, ¿vale? Tiene la flexibilidad, ¿vale? El hecho de prorrogar flexibiliza a la ley para adaptarse a estos cambios que no dejan de ser pues meramente administrativos, ¿vale? Simplemente. Es decir, que por si acaso preguntan esto, que ojalá. Y luego un detallito, casi a nivel anecdótico también, como otro que comentamos más arriba, y es una cierta discrepancia que existe en cuanto a la redacción de esto de la prórroga, ¿vale? Esto figura sobre todo en la Constitución y en la Ley General Presupuestaria. Pero hay una cosa que dice la Constitución que, en rigor, tampoco soy yo quien para decir esto, pero en rigor es erróneo en realidad, o es impreciso. Y es que dice la Constitución en el artículo 134.4, dice: si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Si te paras a pensarlo, ahí falta algo, ¿no? O sea, hasta la aprobación de los nuevos, realmente, como hemos visto, como hemos visto más bien en otros temas, cuando tú apruebas una ley, la ley no entra en vigor automáticamente. Hay un montón de procesos. Está si la sanción, promulgación y sobre todo la publicación. O sea, la aprobación no lleva aparejada automáticamente la entrada en vigor. Con lo cual, ¿qué pasaría? O sea, eso, pues hay quien dice que es un error de la Constitución, que viene a enmendar la Ley General Presupuestaria en su artículo 38 cuando dice hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. Simplemente esto es un detalle. Quizá no nos sirve tanto sabernos esto, o no te lo cuento tanto como para que te sepas esto, como para recalcar el tema de, pues eso, de que automáticamente se prorrogan, ¿vale? Y ya está. No tiene tampoco más historia. Y nada, con esto terminamos lo que teníamos pensado hacer terminamos los epígrafes del tema y como siempre pasamos a las preguntitas de exámenes oficiales, ¿vale? Como siempre, ante preguntas,
bajamos un poco la respiración, nos concentramos y vamos a ello. Dice, la primera dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, los escenarios presupuestarios plurianuales, ya empezamos, siempre que leemos, siempre con mucho detenimiento, empezamos ya a intentar ubicarnos, ¿vale? Escenarios presupuestarios plurianuales, Ministerio de Hacienda, lo de las actuaciones, todo esto. Actuaciones, lo que venía antes, plurianualidad, etcétera. Determinarán los límites que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria. ¿Referidos el qué? Los escenarios presupuestarios, ¿vale? Referidos a los 3 ejercicios siguientes, los 4, el periodo restante de la legislatura, los 5 ejercicios siguientes. Bueno, creo que lo hemos dicho ya como 20 veces, que son los 3 ejercicios siguientes. Tanto programas, tanto escenarios como el objetivo de estabilidad presupuestaria siempre se hace con vistas a ese medio plazo de 3 años, ¿vale? Que como se da el año antes de ejecución de los presupuestos, repetimos, son el año de ejecución de los presupuestos y los 2 siguientes, pero hablamos de 3 años por eso, porque se hace un año antes de todo esto. Bueno, voy a mirarlo por si acaso, estoy metiendo la pata yo aquí. 1A, vale, sí. Que vamos, si me equivoco yo. La 2 dice, según la Ley General Presupuestaria, señale cuál de los siguientes forma parte de los principios y reglas por los que se rige la programación presupuestaria. Dice, principio de equilibrio, ni lo hemos dicho, ni figura. Principio de anualidad, principio de transparencia y principio de eficacia. Vale, principio de anualidad nos puede liar, porque realmente, en cierto sentido, puede entenderse que hay un principio que, por estar implícito, que es el de anualidad, porque los presupuestos se hacen de forma anual y tanto los programas, escenarios, todo se actualiza anualmente. Pero es que te está preguntando que rigen la programación presupuestaria, te está preguntando por algo muy concreto. Y claro, ya hay que tener un poco esa precaución. Luego, eficacia nos puede liar y transparencia nos tenemos que acordar que era uno de los que venía de la Ley Orgánica 2/2012, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Esta pregunta es bastante problemática porque aquí dan un poco en la llaga, ¿no? Tenemos que ver cuáles son tenemos que saber ubicarnos, ya digo, sobre todo en la programación presupuestaria. Esto nos da una clave y tenemos que saber que la Ley General Presupuestaria recogía, cosa que ya dijimos, recogía esos principios súper importantes porque eran los que aparecían explícitos, que venía de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿vale? Que esto viene, si no recuerdo mal, en el artículo 26 de la Ley General Presupuestaria. Sí, principios y reglas de programación presupuestaria. Dice, la programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica, es decir, la pregunta es bastante peligrosa porque en realidad te está preguntando por una ley que no es la que originariamente impone esos principios, sino que esos principios nos vienen de esta Ley Orgánica, de la 2/2012, ¿vale? Pero la ley General Presupuestaria los recoge y además referidos a la programación presupuestaria. Y además, fíjate cómo te intentan liar. Aquí te habla de eficiencia, que como ya vimos en su momento es más que la eficacia, y te meten principio de eficacia. O sea, que suena muy muy parecido. Por eso te dije que esos principios había que tenerlos súper trabajados. Y saber eso, que lo recoge aquí y que se refieren sobre todo a la programación presupuestaria. Esta pregunta es difícil por eso, porque de alguna forma principio de anualidad está implícito, pero aquí el importante, el que realmente marca, es el de transparencia, que es el que aparece de forma inequívoca y explícita, ¿vale? Porque dice principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia. No, ante esto, no, todas las demás dudas, pero no deja de ser una pregunta, pues eso, con una cierta ambigüedad, ¿no?
Pero bueno, ya te digo, y te lo dije en el vídeo de los principios, esos principios que vienen de la ley orgánica, saber que vienen aquí, que vienen también recogidos en la ley general presupuestaria, hay que sabérselos súper bien, porque son los más importantes, son los más explícitos, los más explicitados. Y bueno, la última, bueno, vamos a confirmar, ¿vale? La 2, sí, la 2 es la C, por si acaso. Y la última dice: el presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado, esto viene en la Ley General Presupuestaria, además muy puntualizado, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y Competitividad conjuntamente, Hacienda y Empleo y Seguridad Social conjuntamente, y el Ministerio de Economía y Competitividad. Vale. Esta pregunta la he puesto no tanto por la pregunta en sí, porque es fácil, sino porque me da para hablar de una cosa. Es fácil porque, vamos, esto no tiene más. Esto lo hemos dicho muchas veces, que es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, ¿vale? Pero me da para hablar de otra cosa, y es el tema de los test. Simplemente lo voy a enunciar, porque además tengo un vídeo al cual te remito en el que trato esto con mucho detalle. Esto es súper importante para tu preparación de las oposiciones. Y es decir, que a mí no me habría costado nada adaptar esta pregunta, redactarla y adaptarla al Ministerio de Hacienda. O sea, ahora mismo no existe el Ministerio de... Los nombres son distintos, ¿no? Esta pregunta se podría haber adaptado a la nomenclatura actual y ya está, no habría tenido ningún problema. Pero la he dejado así un poco para hacerte ver algo que va en contra de lo que mucha gente piensa. Espero que tú no lo pienses. Y es que muchas de las preguntas se dan por obsoletas, se dan porque no valen. Y en realidad estas preguntas son oro, ¿vale? Las preguntas que hay en el INAP son oro. Esto te lo digo porque, obviamente, uno de los elementos fundamentales en la preparación de estas oposiciones son los test. Una de las patas clave en todo esto como material es el test. Y hay muchísimo, y hay un exceso de material por ahí circulando. Lo que te quiero decir, y lo desarrollo en otro vídeo, no me puedo parar mucho porque no es el objeto de este vídeo, es que no necesitas gastarte dinero en test. Lo que tienes, lo que necesitas, lo tienes en el INAP, ¿vale? Ya, vamos a ver, tengo que parar aquí porque realmente no tiene sentido hacer más largo este vídeo, ya es bastante largo. Pero te remito a ese otro vídeo que tengo sobre los test. Y nada, no puedo tampoco pararme mucho más. Me gustaría, porque la verdad que es algo que yo viví cuando oposité, y podría pasarme horas comentándote, dándote datos también para convencerte de esto que te acabo de decir, que es que las preguntas aparentemente obsoletas son válidas. ¿Por qué? Porque lo importante no es la pregunta en sí, sino la intención. Y lo que se repite, en este caso, lo que se ha repetido durante muchos años es la intención de intentar confundirte con lo de Ministerio de Hacienda y Economía, sobre todo en lo referente a los presupuestos de ingresos, ¿vale? Simplemente, esta pregunta también la pongo de ejemplo en el vídeo, con lo cual, bueno, ya te digo, no me centro, no me disperso más. Por supuesto, 3 es la A, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es Ministerio de Hacienda, ¿vale? Y nada, vamos a dejarlo ya, que ya me queda un vídeo más largo de la cuenta. Nada, como te digo siempre, espero que te haya servido, que te haya sacado de dudas, o que te haya servido para orientarte en este tema, sobre todo para hacerte más cómodo el estudio. Te emplazo, te invito a que ahondes en todos esos artículos, en esas leyes que hemos visto, y que en ese tema te dejes llevar, en el sentido de que lleves un estudio bastante expansivo y bastante ambicioso, porque son bastante, ya has visto el tipo de preguntas que hace, que saben dónde está la herida. Y como has visto también, pues se ven involucradas la doctrina, leyes, constitución, la orden del ministerio, y es un poco mare magnum, pero bueno, como digo, espero que te haya servido un poco para afianzar unos pilares.
Y nada, siento también un poco este exceso de tiempo, el rollo, pero nada, que espero que sea por una causa mayor. Que nada, lo dicho, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.